Hablamos de simplificación contable como un tema relevante en la última reforma tributaria. Me gustaría que nos compartiera en qué consiste, qué beneficios tiene y por qué es relevante. Muchas gracias. Bueno, nuestro sistema tributario en el último tiempo, por Dios que ha tenido reformas, amigos. Un montón de reformas. Nosotros veníamos con un sistema tributario de muchos años, ya que lo conocíamos como el famoso Fondo de Utilidades Tributarias, que de la noche a la mañana desapareció y entraron otras formas de determinar la renta líquida imponible. Bueno, a partir de esta reforma, en Chile tenemos dos tipos de contribuyentes. Los contribuyentes grandes, que están obligados a declarar con renta efectiva según contabilidad completa. Ya no son tan solo los contribuyentes grandes, sino que también hay algunas actividades obligadas a declarar con contabilidad completa. Como por ejemplo, aquellas empresas, aunque sean chiquititas, que son empresas de inversiones. Las sociedades inmobiliarias, por ejemplo, también están obligadas. En el fondo, esta simplificación tributaria, muchachos, se les dio a aquella empresa que en el fondo tienen chimenea. Ese fue el mensaje. Ya aquí no queremos ya darle esta franquicia tributaria ya a empresas que ni siquiera algunas generan empleo, porque ni siquiera tienen empleado. Ya entonces la idea del legislador con esta simplificación y con esta baja tributación, puesto que este año se tributó con un 10%, el próximo año también con un 10% y el 2022 también, ¿ya? Por lo tanto, ya no es menor a qué se refiere esta simplificación. Pero ¿qué nos dice el tema de esta simplificación? Nos dice que si quieren no lleven contabilidad. Miren lo que nos está diciendo el legislador. Si quieren no lleven contabilidad, pero ¿cómo declaro? En forma muy simple. Declare en base a ingresos percibidos y gastos pagados. ¿Ya? Esto significa que este tipo de contribuyente, ya, muchachos, desconoce el tema primero del activo fijo, desconoce el tema de la existencia. ¿Por qué lo desconoce? Lo desconoce puesto que dice, si usted compra mercadería, ¿ya?, el día 31 de diciembre del 2021 por X millones, eso lo venda o no lo venda, inmediatamente es gasto. Inmediatamente es pérdida. Si usted compra una maquinaria en el mes de diciembre, ahora no existe la depreciación. Usted inmediatamente lo lleva a gasto. Esto significa entonces que son relevantes aquí dos conceptos. En primer lugar, el tipo de gasto que yo estoy realizando, es decir, ¿es un gasto para la empresa? ¿Es un gasto necesario para producir la renta? Primera pregunta. Y segunda pregunta es, ¿está pagado o no está pagado? Si está pagado, listo, muchachos, ese es un gasto directo, ¿ya? Si la máquina la compré y la máquina tiene una vida útil de 20 años, ese es un gasto directo. Entonces, por Dios que es relevante este concepto para los contribuyentes pymes, puesto que el día 31 de diciembre ellos pueden dar vuelta al resultado haciendo una compra, obviamente haciendo una compra a fin de año y pagándola, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la relevancia de esto que está aquí? La relevancia es que ¿de dónde yo puedo obtener la información? No hay duda que un primer parámetro para obtener la información es el registro de compra y venta. Ahí está el servicio. Muchachos, hoy día tiene toda la información, por lo tanto el servicio le dice, este es su registro de compras y ventas, y de este registro de compras y ventas, usted indíqueme cuáles pagó, cuáles no pagó. Ya, ese es un dato, y ese dato, como lo dijo delante Pablo, ¿sale de la cartola? Claro que sale de la cartola. Ya es un elemento. Por lo tanto, yo en mi cartola voy a tener los ingresos por las facturas que emití, los que percibí, y voy a tener por otro lado los gastos, independientes del tipo de gasto. Ya no me interesa que si es activo fijo, o es gasto de combustible, o es gasto de peaje, no me interesa. Si está pagado, ese es un gasto. Lo importante es que sea del giro, que esté relacionado con el giro. Por lo tanto, otro tipo de gasto que no está en el registro de compra y venta, pero que sí están en la cartola, como por ejemplo los pagos de sueldo. Los pagos de sueldo también están en la cartola. ¿Ya? Y si yo el pago de sueldo, por ejemplo, tengo como, por política en la empresa, yo pagar los días 5 al mes siguiente, obviamente que ese sueldo entonces no cumple con la condición y no lo puedo llevar a gasto, pero sí lo voy a poder llevar a gasto ya al ejercicio cuando lo pago.
otro tipo de concepto que yo tengo o que puedo obtener ya de la información que me proporciona y que me da el Servicio de Impuestos Internos, los honorarios. El Servicio de Impuestos Internos me dice, señor, este que está aquí es el registro de las boletas que usted percibió. Señáleme de estas boletas cuál pagó, cuál no pagó. ¿Ya? Y ahí te va armando una serie de datos y en el fondo va a estar en condiciones nuestra autoridad tributaria para ofrecernos ya una renta líquida imponible, una base imponible que va a ser muy simple, ingresos percibidos menos gastos pagados. Ahí ya tenemos varios tipos de gastos, por lo tanto entonces son pocas las cosas que están quedando fuera para que este contribuyente PYME pueda determinar su base tributaria. Y estar en la cartola, claro que también estar en la cartola, pero eso así ya requiere cierta mayor búsqueda, o mejor, ¿cómo lo puedo buscar? Como son, por ejemplo, los cargos por intereses bancarios, como son, por ejemplo, ya un cargo por un pago de un préstamo. Muchachos, una cosa es, aquí no podemos confundir, una cosa es el desembolso y otra cosa es el gasto. Ya, si yo pago un gasto, ¿no es cierto?, por intereses bancarios, ese es gasto. Y de acuerdo con la ley yo lo rebajo, ¿no es cierto?, de mi base imponible. Pero ¿qué pasa si pago un crédito? No, pues el crédito está bien, es un desembolso, pero no es un gasto, sino que simplemente yo estoy pagando un pasivo. ¿Ya? Entonces tenemos que tener muy claro cuáles son los elementos que a mí me sirven para determinar la base tributaria y que me puede proporcionar la cartola bancaria. Otros movimientos típicos de la cartola bancaria. ¿Qué pasa ya cuando tengo un depósito y no es por un cliente que le facturé, sino que es por relaciones, por, digamos, operaciones ya con relacionados? ¿Qué pasa si una empresa me pasó plata, si una empresa me prestó, o si el mismo banco me concedió un crédito? Si bien es cierto, es un ingreso. ¿No ocupando el computador? Ya. Por favor, los participantes que apaguen su micrófono. Si bien es cierto, eso es un ingreso percibido, ya no cumple con la condición de que sea un ingreso que pague impuestos. Lo que, muchachos, los datos relevantes que tiene hoy día nuestro sistema tributario para más del 90% de los contribuyentes del país. Miren ustedes la cifra, más del 90% de los contribuyentes del país van a tributar bajo este sistema, ingresos percibidos y gastos pagados, no es menor. Por lo tanto, entonces, tenemos que ir viendo cómo vamos sacando nosotros la información con estos datos que me entrega a mí la cartola bancaria. ¿Qué fue lo que ocurrió? Disculpa, antes que me digas nada, ¿qué fue lo que ocurrió cuando se habló de la simplificación tributaria? Muchachos, hubo empresarios que poco menos dijeron que ahora ya el contador siga participando para la casa. No, pues, no. Una cosa es cómo yo le informo al Servicio de Impuestos Internos mi base imponible, y otra cosa es cómo yo le informo allá al banco, cómo yo le informo a los dueños, cómo le informo a los propietarios, cómo va moviéndose el negocio. Por lo tanto, la simplificación ya es solamente desde el punto de vista tributario, que si yo quiero lo hago de esa manera. Pero muchachos, en este caso es relevante que los contribuyentes, lo dice la ley, independiente que me tribute en base a los ingresos percibidos y a los gastos pagados, usted puede llevar contabilidad completa. Eso es lo relevante, es decir, no le quita el derecho a que lleve la contabilidad completa. ¿Por qué? Si de pronto yo voy al banco a pedir que me renueven la línea de crédito, el banco no me va a aceptar que yo le diga, ¿sabe qué? Esta es mi renta líquida imponible. El banco me va a decir, señor, ¿qué tiene? ¿Qué es lo que tiene? ¿Tiene activos? Tributariamente no tengo. ¿Por qué tributariamente no tengo? Porque los llevé a gasto. ¿Tiene existencia? Tributariamente no tengo. ¿Por qué? Porque la llevé a gasto. Entonces, por lo tanto, una cosa es cómo yo armo la información para la administración tributaria, y otra cosa es cómo yo armo la información ya para las entidades que me dan financiamiento. Imagínense, de pronto quiero pedir un crédito Corfo y la empresa de Corfo me va a decir, no, tráigame un balance como corresponde, a lo mejor no con las normas de la IFRS, pero tráigame un balance como corresponde. Es decir, ya esto que está aquí significa que esta simplificación tributaria es exclusivamente ya para la administración tributaria chilena, para determinar cómo yo pago los impuestos.
Perfecto, Juan. Muy buena explicación. Me gustaría introducir al debate a Pablo, preguntándole qué relación tiene este cambio que ha explicado Juan de muy buena forma, qué relación tiene con la factura electrónica. Desde mi punto de vista, esta simplificación de la información tributaria se inserta en un fenómeno mucho más amplio, del cual se habla mucho y de maneras distintas, que es el fenómeno de transformación digital de la empresa. Y voy a explicar por qué yo pienso que está relacionado con la transformación digital. En forma muy somera, podemos decir que la transformación digital consiste en que las empresas empiezan a ser manejadas en función de los datos. Los datos son elemento fundamental en el armado de la empresa, en la relación con los clientes, en la relación con los proveedores, en la forma en la cual la empresa ve su futuro y arma su futuro. Entonces, lo que hace la simplificación tributaria es que afecta la forma en la cual las empresas registran información. Y por lo tanto, está dentro de este tema de que la información es importante, el dato es importante, las empresas se administran en función del dato. En un principio, este concepto de que el dato pasa a ser un elemento de la administración ocurría y lo entendíamos asociado solo a las grandes empresas. Y es el caso de Amazon, es el caso de Alibaba, es el caso de Google. Pero ahora se entiende que esto ha ido traspasando, bajando y llegando a todos los ámbitos de todas las empresas. ¿Qué es lo que pasa si yo como empresa digo, bueno, a mí me da lo mismo? O sea, yo sé hacer lo que sé hacer y el dato puede ser un tema de moda, ¿eh? Lo que más probable que ocurra es que de pronto me doy cuenta que lo que yo sé hacer ya no funciona, o dejó de funcionar igual, que estoy teniendo alguna competencia que antes no tenía, que mi relación con los clientes no es tan fluida. ¿Y qué es lo que pasa cuando los seres humanos nos enfrentamos frente a estos cambios que no entendemos bien, pero que nos damos cuenta que las cosas están dejando de ser como eran? Recurrimos a un esquema que vamos a ilustrar con una historia, que es volver a nuestra zona de confort. Y la historia la escuché hace unos días en una conferencia, y es la historia de un cuento inventado, de un señor que está debajo de un farol buscando algo en el suelo, en la noche. Y se acerca un policía y le pregunta, ¿qué es lo que está buscando usted? Una llave que se me cayó. Ah, ya. ¿Y dónde se te cayó la llave? Mire, yo pienso que fue por allá en la esquina más o menos. Entonces el policía le dice, bueno, ¿y por qué lo está buscando debajo del farol? Es que acá hay luz. Eso es lo que nos pasa a los seres humanos, eso es lo que les pasa a las empresas. Tienden a buscar la solución en donde se sienten cómodos, en donde está la luz. Y el tema acá es que hay que adaptarse y hacer las cosas de una manera distinta. Y en este mundo que se maneja con los datos, la factura electrónica es una joya. Ese es el elemento principal. La factura electrónica, la factura de papel, tiene un compañero que es un archivo que tiene un nombre raro, se llama archivo XML, pero que está registrado, está guardado en el Servicio de Impuestos Internos. Este archivo tiene cientos de datos. Y esos cientos de datos no están en el documento impreso que uno conoce como factura. Esos datos están solamente en el archivo. Y esos datos permiten inventar y desarrollar negocios con los clientes y con los proveedores distintos a los que nosotros desarrollamos normalmente. Voy a dar un ejemplo. Supongamos que yo le vendo a una gran empresa, le vendo a Falabella. Yo me tengo que ajustar a las normas de Falabella. Y además le vendo a Cencosud, me tengo que ajustar a las normas de Cencosud. Y parte de las normas probablemente son los códigos de producto. Entonces, si yo quiero ser
útil para la empresa a la cual le estoy vendiendo, debería usar los códigos de productos de esa empresa. ¿Y cómo se puede hacer esto? ¿Ah? Esto se hace porque en estos archivos yo sé exactamente dónde tengo que poner lo que tengo que poner en una factura, y quien la recibe sabe exactamente dónde tiene que ir a buscar lo que tiene que buscar. Y por lo tanto, nosotros solamente por el hecho de usar una factura electrónica, tenemos métodos de intercambio de información entre las empresas que son métodos relevantes. Entonces, la idea que hay es que esa información puede ser utilizada para generar una vinculación con las empresas y para generar un servicio de mejor calidad. Y si nosotros generamos esas coordinaciones, generamos ese servicio de mejor calidad, lo más probable es que profundicemos la relación con las empresas, que pasemos a ser parte integral de su cadena, y que por lo tanto estemos en una condición más protegida respecto a la competencia. ¿Qué significa esto? Significa que la pregunta que yo como empresa me hago es, si tengo datos, ¿cómo los puedo usar? ¿Qué puedo mejorar en función de estos datos? ¿Puedo reducir mis costos de logística? ¿Puedo darle un mejor servicio a mi cliente? ¿Puedo tomar la información del proveedor y pasarlo directamente a mis sistemas de inventario? ¿Puedo mejorar la capacidad de uso de las bodegas? Bueno, y este es un camino largo. Este es un camino de ir construyendo lentamente, ir tejiendo relaciones con proveedores y clientes una a una, utilizando imaginativamente los datos que tenemos disponibles y que hoy día no utilizamos. Es como construir un muro que sigue los contornos de un cerro, los contornos sinuosos de un cerro. Tengo que ir colocando ladrillo a ladrillo, ajustándome al perfil que estoy siguiendo, y a lo largo de un tiempo voy a tener un muro construido, sólido, que es una relación compleja y distinta con mis distintos clientes y distintos proveedores. Por lo tanto, estamos en un mundo de transformación digital. Dentro de ese mundo de transformación digital hay algo que afecta a la información que yo debo registrar y debo manejar, y dentro de eso está el elemento más rico que hay en la economía chilena, algo que registra las mercaderías que intercambian las empresas entre sí y que lo registra en oportunidad y exactitud muy buena. Eso es el aprovechamiento potencial que nosotros tenemos de la factura electrónica. Perfecto. Gracias, Pablo. Aprovechando que ahora ya tenemos disponible a Ciro, me gustaría preguntarle a Ciro, ¿cuál es esa experiencia compartida que ustedes tienen que podría ser interesante compartir con los participantes del conversatorio? Y si tiene alguna opinión sobre la simplificación contable, bienvenida sea. A ver, nosotros tres, Juan Salazar, Pablo Palma y quien habla, compartimos la experiencia de la creación del primer software. A esta altura no suena muy novedoso, pero primer software de declaraciones de renta en Windows, que fue por allá por los años 90 y fracción. El software era el Hiperrenta, que partimos con una solución lo más simple posible para hacer el formulario 22, y después derivamos en hacer los libros FUT, hacer el formulario 29, libros de compra y venta, etc. ¿Ya? Ahí nos unió esa gran experiencia, fue un software líder. Hoy día, bueno, obviamente uno está alejado del tema porque ya dejamos de participar en ese proyecto. ¿Ya? Adicionalmente, a don Juan Salazar lo conozco desde la época en que compartimos estadía en el Servicio de Impuestos Internos. Después, cuando me hice cargo de la dirección del Manual de Consultas Tributarias, él participó en el Consejo Editorial, y ahí estuvimos alrededor de 15 años juntos y simultáneamente trabajando en el tema de Hiperrenta
seminarios y diplomados. Esa es la experiencia conjunta que tenemos. En cuanto al tema de la factura electrónica y cómo se ve hacia adelante con esta nueva modalidad de tributación que el servicio ha establecido, tal como lo dijo Pablo, lo dijo Juan, a partir de este documento que está en el sitio del servicio, si nosotros somos capaces de trabajar de manera automática con ello y cruzarlo con, por ejemplo, cartolas bancarias, vamos simplificando el proceso contable que hoy día se va a traducir en esta nueva modalidad de tributación, en lo que es llamado el libro de ingresos y egresos. De manera que obviamente que la factura y las cartolas bancarias van a marcar las bases de cómo vamos a trabajar a futuro. Eso es. Perfecto, muchas gracias, Ciro. Me gustaría hacerle una pregunta a Juan. Los cambios que tú describiste de alguna manera van a cambiar las prácticas, van a modificar, van a requerir cambios al interior de la empresa y fundamentalmente las áreas contables. Háblanos un poco de eso. ¿Qué cambios van a haber en las empresas producto de esa simplificación? Aquí es donde tenemos que tener cuidado. Una cosa es la información que yo voy a preparar para poder hacer mi declaración de impuestos y otra cosa es la información que yo voy a tener que preparar para poder cumplir con otros requisitos, como por ejemplo los bancos, ¿ya? Como por ejemplo el informe que yo le hago a los propietarios, ya como el ejemplo, por ejemplo, que yo le hago incluso, ya, a mis trabajadores yo le tengo que decir, ¿sabes qué? Esta es nuestra utilidad y esta utilidad, ¿no es cierto? Una parte va a ser para ustedes, una parte para nosotros. Por lo tanto, entonces, esta simplificación, yo participo mucho en el Colegio de Contadores de Chile. Y en el Colegio de Contadores de Chile estamos conscientes de que independiente que la ley tributaria nos permita olvidarnos de la contabilidad, ya la opinión unánime del colegio, de todos los que participamos en el colegio, es que esto no puede ser. No puede ser. Es decir, es fundamental que nosotros podamos tener ya cómo va moviéndose en mi negocio. Por una cosa elemental. Siempre que han habido reformas tributarias, reformas que han simplificado el sistema, cuando esa reforma termina su vida útil y viene una nueva reforma, lo primero que dice, independiente de que usted no haya llevado contabilidad, a partir de este año me va a tener que hacer un inventario inicial de todo lo que tiene y todo lo que debe. Por lo tanto, si yo hice caso y no llevo contabilidad y mañana tenemos una nueva reforma tributaria y me dicen, ¿sabe qué? Hágame un balance inicial, no voy a tener nada. No va a tener nada. Entonces, por eso que hay que tener mucho cuidado con el concepto de simplificación. La simplificación está clarita que es para pagar el impuesto, pero la simplificación, ¿no es cierto?, ya no quiere decir olvidémonos de la contabilidad, olvidémonos de los libros, olvidémonos de los activos fijos, olvidémonos de la existencia. ¿Ya? Eso que está ahí, muchachos, es el gran error que han cometido algunos. Yo le digo inmediatamente, algunos colegas, algunos empresarios. Han pensado que con esta simplificación, muchachos, ya el contador, ya incluso Hernán, dicen algunos que está de más. Eso no es así. Hoy día cobra gran relevancia para poder ir viendo cómo lo hago. ¿Cómo lo hago para yo decirle al servicio esto? ¿Cómo yo lo hago para decirle al banco este otro que está acá? ¿Cómo lo hago si de pronto me llama la inspección del trabajo para demostrar qué es lo que tengo, si gané o perdí? Por lo tanto, entonces, eso de la simplificación, ya acotemos el concepto y dejémoslo exclusivamente para determinar ya el monto por el cual yo voy a pagar impuestos. Perfecto, muchas gracias, Juan. Tengo una pregunta para Pablo relacionado fundamentalmente entrando ya a los temas de cobranza y factura electrónica. ¿Cuál es la complejidad de vigilar y asegurar el flujo de ingresos? ¿Cómo puede apoyar ahí la factura electrónica?
Bueno, si uno mira las actividades esenciales de una empresa, que son las que permiten que viva y que genere resultados, puede decir que esta columna vertebral está formada por la producción, la venta y la cobranza. O sea, yo tengo que producir, tengo que vender, y lo que vendí lo tengo que cobrar. Cuando vemos nosotros los esfuerzos de transformación digital que se están desarrollando en Chile, por ejemplo, vemos lo que hace Corfo con pymes en línea. Casi todo el esfuerzo está centrado en la parte comercial. Cómo vendo, cómo cultivo clientes, cómo genero presencia en las redes sociales para hacer marketing digital, cómo utilizo las plataformas de las grandes empresas para poner mis productos en esas plataformas, cómo difundo lo que tengo. Es decir, acá en Chile lo que nosotros vemos es que transformación digital en la pyme es casi sinónimo de actividad comercial. Entonces, ¿qué pasa con la producción y qué pasa con la cobranza? La producción es posiblemente la actividad que tiene la empresa que está más al interior de sí misma, porque la empresa lo que intercambia son productos terminados y las cosas que hace para poder producir quedan al interior de la empresa. Por lo tanto, eso es algo que está hasta cierto punto un poco más lejano de la relación con el mundo externo. Y por otro lado, está la cobranza. Y cuando nosotros hablamos de cobranza, estamos hablando de un proceso que es general, común entre las empresas, y es un proceso que tiene un mal nombre. ¿Ah? Cuando yo digo cobrar, pienso en cobradores, pienso en una actividad de menor valor dentro de la empresa, pienso en algo que se puede dejar en personas que no tienen una profesionalización en el cobro. Y acá tenemos que es útil hacer una distinción entre qué es lo que significa cobrarle a una persona y qué es lo que significa cobrarle a una empresa. Cobrarle a una persona, la dificultad que hay es encontrarla, y después tengo dos respuestas muy simples: o voy a pagar en tal fecha o no puedo pagar. Pero en la relación con la empresa es mucho más compleja. Yo llamo a la empresa para cobrar y me pueden decir, ¿sabe qué? No recibí toda la mercadería, complétela. O me pueden decir, recibí mercadería dañada. O me pueden decir, recibí mercadería que no corresponde. O me pueden decir, ¿sabe qué? Yo ya le pagué, revise su cuenta corriente. O me puede decir, yo le hice un abono, ¿ah? Y le quiero abonar el resto en tal fecha. Vale decir, se produce una interacción mucho más compleja cuando se trata de una empresa que cuando se trata de una persona. Y esa interacción es parte de las oportunidades que una empresa tiene para dañar o para fortalecer la relación con sus clientes. Si lo hace de mala manera, daña la relación con el cliente. Si lo hace de mala manera, deja plata en la calle, no cobra. Por lo tanto, es una instancia de contacto que debe ser manejada con delicadeza y debe ser ejecutada con mucho profesionalismo. Este proceso de cobranza parte con la emisión de la factura. Eso es el punto de partida. Y después sigue con qué crédito le doy a la empresa, y después sigue con los seguimientos que se suelen hacer por correo, comunicando fechas de vencimiento y demás cosas. Pero la parte relevante, la parte más crítica, es cuando se produce el contacto directo con el deudor. En ese punto es la habilidad, la empatía de la persona que hace la cobranza, la capacidad de entender al cliente, de ofrecerle oportunidades. Hay una habilidad en estos procesos
que es reconocida. Uno no sabe en la empresa quién autoriza el pago y puede estar llamando a la persona equivocada. Entonces, la habilidad de la persona para poder encantar a su interlocutor y darse cuenta a quién hay que llamar efectivamente para poder cobrar. Ir cambiando el interlocutor en función de esta característica operacional de la empresa. Por lo tanto, el mundo de la cobranza de las empresas pasa a ser algo relevante en el manejo de relaciones de una empresa con sus clientes, y la factura tiene información importante para la realización de esto, y si la empresa registra las actividades de cobranza que ha realizado, si registra las interacciones con los clientes, si esa información la actualiza automáticamente y la disponibiliza de modo que estén de buena manera presentes cuando se conversa con la empresa, yo no le puedo decir, sí, yo lo llamé en tal fecha, usted me dijo tal cosa, etcétera. Si se arma todo eso, es posible tener un sistema que simultáneamente cuide la generación de ingresos de la empresa y cuide a los clientes de la empresa. Les recuerdo a todos que está abierto el espacio para hacer preguntas. Cualquier pregunta que quieran hacerla, si quieren la direccionan a uno de los expositores o si quieren la dejan abierta y ellos escogen de acuerdo a su especificidad. Por lo tanto, vamos a ver si hay preguntas en el chat. Parece que aquí tenemos una. Dice... Tenemos dos preguntas. Don Martín Elías, pregunta para Juan. ¿Se conocen otros ejemplos en que la autoridad tributaria calcule el impuesto que deban pagar las pymes? ¿Cómo ha sido el resultado de este proceso? Tenemos otra experiencia, Hernán. No es tan solo Chile ya el que está en esta condición de poder ofrecerle al contribuyente la declaración de impuestos. El sistema tributario chileno hace muchos años que va a la vanguardia en esto de obtener la información. Pero muchachos, aquí en Chile partimos con ofrecer la declaración personal. La personal. ¿Por qué? Porque nuestra administración tributaria ya se nutre de tantos informantes que conoce todo lo que yo tengo. Todo lo que yo tengo, todo lo que yo gané. Por lo tanto, está en condiciones de decirle, ¿sabe qué? Esta es su declaración de impuestos. ¿Qué le queda al pobre contribuyente? Decir que sí nomás, pues no tiene ninguna opción. ¿Ya? Pero el problema es, muchachos, de que como es tanta la información que recibe nuestra administración tributaria, basta que uno de los informantes se haya equivocado y cambie la información para que mi declaración de impuestos que ayer fue buena, hoy día es mala. ¿Ya? Eso es por tal el volumen. Ahora, muchachos, el servicio de impuestos internos nuestro, ya que yo, por el cual me saco el sombrero, no porque yo haya trabajado en el servicio. Yo he trabajado en el servicio de impuestos internos de un montón de países, ya, pero es el único que de verdad hace uso de la ley, hace uso de las facultades que le da la ley y pide información. Todo el día lo sabe el servicio de impuestos internos. Por lo tanto, no tengo ninguna opción. Ahora, en mi opinión, el modelo es súper eficiente. Súper eficiente. Sí que no una crítica. Lo que pasa es que después el servicio, ¿no es cierto?, me dice, ¿sabe qué? Parece que usted no declaró esto, parece que usted no declaró esto, otro está acá. Por lo tanto, si se hiciera después una revisión un poquito más afinada por los técnicos tributarios, ojo, aquí no tengo nada, Pablo Palma contra los técnicos informáticos, contra los técnicos tributarios, yo creo que tendría, aquí en Chile, que lo llamamos la operación renta, una operación renta de verdad, Hernán, de lujo, ¿ya? Pero en mi opinión, el sistema es bueno. Muchas gracias, Juan. Vamos a una segunda pregunta que hace el participante Daniel Salcedo. Daniel da gracias por la información entregada y dice, en el caso de la generación de carpeta tributaria para entidades financieras, aparece la información desagregada con respecto a activos, pasivos, propiedades, etcétera, que no aparecería en el sistema simplificado.
o no llega a desagregarse de manera automática con esta herramienta? Lo hace como pregunta. No sé, contesto yo o Pablo. El que se sienta más a caballo del tema. Lo que pasa es que el servicio sabe lo que la empresa tiene. El servicio sabe que tiene bienes raíces, pero si este contribuyente optó por este sistema simplificado, entre comillas, en los datos que tienen en su declaración de impuestos, eso no está en ninguna parte. Por lo tanto, entonces no es que automáticamente el sistema lo desagregue, ¿ya?, para alinearlo con la información que yo le entrego a la autoridad tributaria. Eso, el servicio lo único que hace, pesca la carpeta tributaria, se la envía al banco, independiente que si yo no tengo activos o mercadería en mis balances, el banco va a saber qué es lo que realmente está formando parte de mi patrimonio. Muchas gracias, Juan. Tenemos una tercera pregunta de Marcos Pérez, una pregunta muy al callo, muy específica. Marco pregunta, si vendo y no me lo pagan, entonces no se reporta como ingreso sino hasta que lo paguen. Así es. Así es. Este sistema se basa en dos fundamentos, en dos cosas muy prácticas. Si vendo y me pagan, ese es un ingreso tributario cuando me lo pagan, ¿ya? Y por el monto que me pagan. Pablo explicaba recién qué pasa si yo le vendo a un cliente y el cliente me abona solamente la mitad de la factura. Bueno, solamente la mitad de la factura será un ingreso tributario. ¿Y cuándo va a ser el otro resto del ingreso tributario? Cuando me lo pague. Ya, cuando me lo pague. Entonces la pregunta es, ¿y qué pasa si después no me lo paga? ¿Lo castigo? No, pues muchachos, ¿qué castigo si nunca lo he reconocido como ingreso? ¿Se fija? Esa es la diferencia con las grandes. Las grandes, si a mí ya emito una factura, me la paguen o no me la paguen, yo la tengo que declarar. ¿Ya? Porque eso tributan en base al principio del devengado. El PYME tributa en base al principio del percibido. ¿Ya? Por lo tanto, si al grande después no le pagan, él tiene la opción de, si cumple con algunas condiciones, de castigar a ese cliente. Ya, por lo tanto, resumiendo la respuesta, si no me la pagan, ese ingreso, ¿no es cierto?, no tiene por qué pagar impuestos. Yo quiero complementar la respuesta a la pregunta anterior, ya, en que Daniel, creo que era el que preguntó sobre la carpeta tributaria que uno genera en la página del servicio para las entidades financieras. Obviamente que el banco le va a pedir, además de la carpeta tributaria, el balance. Entonces, nuestra herramienta debería permitir, en el minuto en que uno va a procesar el registro de la factura, poder marcarla y decir, si bien es cierto para efectos de la renta líquida imponible, para efectos de la tributación, va a ser un gasto, para efectos del balance va a ser un activo que yo voy a poder depreciar y darle otro tratamiento. ¿Ya? De manera que ahí estaría la automatización del proceso para que el contador, para que el profesional no tenga que duplicar tareas. Eso es. Perfecto, Ciro, muchas gracias. Acá tenemos una segunda pregunta de don Martín Elías, dirigida para señor Palma. La pandemia nos tiene bastante a mal traer a muchas pymes. ¿Cuál es la importancia de una buena función de cobranza en este contexto de pandemia? Yo creo que en situaciones catastróficas, como es la pandemia, las relaciones con las empresas se vuelven más complejas. Necesito flexibilidad. Mi cliente necesita poder transformar un compromiso para una fecha determinada, cambiarlo a otra fecha, o poder transformarlo en 2 o 3 pagos. Es decir, en mi relación comercial, cuando hay situaciones complejas que traban la economía, que generan dificultades en una gran cantidad de los actores económicos, la flexibilidad pasa a ser una herramienta que nos abre una puerta, nos da un camino para poder continuar con nuestro negocio. Entonces yo creo que el efecto principal
tiene que ver con la flexibilidad y con que el hecho de que yo genere estas situaciones de excepción no se traduzca por desorden en que yo deje de cobrar cantidades que deba cobrar. Son muchas las facturas que no se cobran en las empresas, producto de que el seguimiento de algún cambio que se hizo no es adecuado y sencillamente quedan botadas. Entonces tengo que combinar control adecuado con flexibilidad para poder moverme en este tipo de circunstancias. Perfecto, Pablo. Aquí tengo una pregunta de Cristian Tapia, seguramente para Juan, porque dice, hola, lo acaban de explicar, pero no me quedó del todo claro. Si, por ejemplo, realizo una factura el 31 de diciembre y no me la pagan, sino hasta el año siguiente, entonces esa factura no se declara como renta. Efectivamente, para la persona que preguntó, si yo emito una factura el 31 de diciembre por 100 millones de pesos y la venta fue real, pero me la pagaron el día 10 de enero, ese ingreso ya, para la persona que preguntó, se declara en el año en que se percibió. Así de simple. Y es así de claro. Perfecto. Pasa lo mismo, disculpa, pasa lo mismo. ¿Qué pasa, muchachos, si la empresa tiene como política pagar los sueldos el día 5 del mes siguiente? ¿Qué pasa con los sueldos del mes de diciembre, por ejemplo? Porque en ese mes se produce un problema. ¿Qué pasa con los sueldos del mes de diciembre? No están pagados. Por lo tanto, si no están pagados, no pueden ser reconocidos como gasto. Y cuando los reconozco como gasto entonces, ya, el día en que yo efectivamente pago el sueldo. Perfecto, Juan. Ya estamos avanzados en la hora, por lo tanto vamos a hacer la última pregunta antes de entrar al sorteo. ¿Ya? Así que si alguien tiene alguna pregunta, que la rescate rápido para poder hacerla. La pregunta que tengo para Pablo. La transformación digital que está ocurriendo está afectando a todo tipo de empresas. Y está claro que va a tener un tremendo impacto para la gran empresa. La pregunta es, ¿ese impacto puede ser regresivo para la pyme? ¿Qué oportunidades tiene la pyme en la transformación digital? Acá hay un tema de expectativas personales, un tema de pronóstico personal. La pyme siempre ha tenido dificultades para manejar el cambio tecnológico. No tiene los recursos que tiene la gran empresa, no tiene los especialistas que tiene la gran empresa. Por lo tanto, se produce un fenómeno regresivo, se produce una diferencia negativa respecto de empresas que están invirtiendo y están aprovechando la oportunidad y otras que no lo pueden hacer. Este tipo de fenómenos actualmente se resuelven en el mercado a través de plataformas de intermediación. Y yo creo que deberían aparecer plataformas de intermediación que sean capaces de tomar tecnología y generar ofertas de costo bajo para las pymes. ¿A qué me refiero? Una de las necesidades de la transformación digital es la integración de sistemas entre empresas. Si cada una de las pymes trata de tomar tecnologías de integración, es demasiado caro. Pero si hay un broker, hay una plataforma que diluye los costos en muchas empresas, eso es posible. Yo creo que el camino, que se va a producir un fenómeno regresivo inevitablemente, y el camino de recuperación de ese fenómeno regresivo va a ser la aparición de plataformas que hagan broker con tecnología. Perfecto. Muchas gracias, Pablo. Bueno, como no hay más preguntas, vamos a ir cerrando este conversatorio. Hernán, Sí, sí. mira, quiero complementar todo lo que se ha dicho en base a la experiencia que tenemos los tres expositores, que respecto de lo que hicimos en el pasado con el software hiperrenta.
y que un poco esa es la filosofía de la herramienta que estamos definiendo, y que tiene que ver con que uno automatice el proceso que hace el contador de la manera más fácil posible, de la manera más automática que se puede hacer, de manera que no tenga que duplicar tareas, de manera de que hoy día existen un montón de herramientas y de inteligencia artificial como para hacer que esto sea más expedito, ¿ya? De manera de que lo normal es que no signifique para el contador un proceso complicado o un proceso difícil, sino que la tarea nuestra, y que es la filosofía que siempre hemos aplicado en nuestro trabajo profesional que tiene que ver con software tributario, es que sean tareas amistosas, ¿ya? Que sea un software amistoso y que además sea muy fácil de usar y expedito, como dije. Eso. Perfecto, muchas gracias, Ciro, por el comentario. Tal como les dije, vamos a ir cerrando. Y ahora vamos, de acuerdo a lo que habíamos comprometido, vamos a hacer el sorteo de una licencia del software TotalFact. TotalFact es un software de cobranza de factura desarrollado por Metamodelo, y lo que vamos a hacer entre todos los participantes, vamos a sortear una licencia gratis. Aquí ya se muestra en la pantalla el total de los participantes. Ahora, este es un software que es muy fácil de usar y que permite a las personas generar agendamientos diarios. O sea, diariamente le aparecen cuáles son las acciones de cobranza que tiene que hacer. Tiene un registro detallado de cada una de las acciones con sus contactos, le indica opciones de interacción, y todo de una manera muy interactiva. Está disponible en versión web, como también en versión de una app para el celular. Es de muy fácil uso y por lo tanto es un muy buen aporte. Aquí va el sorteo y don Marcos Pérez, felicitaciones para Marco. Marco se acaba de ganar la licencia. Entonces, Marco, lo que vamos a hacer, te vamos a contactar por correo electrónico. Ahí nos está agradeciendo Marco para que tú tengas disponible para tu empresa esta licencia. Perfecto, ya cumplimos todas las etapas. Si no hay más comentarios, agradecemos a todos los expositores que aportaron su tremenda experiencia en el rubro tributario y de factura electrónica, y por lo tanto agradecemos también a todos los participantes. Nosotros como Metamodelo estamos muy contentos. Periódicamente vamos a ir generando contenidos que puedan ser de interés para ustedes y lo vamos a estar informando oportunamente para que puedan participar. Así que, si no hay más comentarios, muchas gracias. Gracias a todos por haber participado y nos veremos en otra ocasión.